Estamos en la sede del Consejo Social de la Universidad de Santiago, donde tiene su oficina la Asociación Alumni USC, Asociación del Antiguo Alumnado, amigos y amigas de la Universidad de Santiago. Y tenemos la suerte de tener hoy con nosotras a la doctora Peregrina Quintela, alumni de la Universidad de Santiago desde hace muchos años y una referente en esta universidad. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Es para mí un placer estar hoy aquí y tener la oportunidad de charlar un rato con usted. Porque se trata de eso, de charlar, de conocer también a las personas que conformamos esta asociación, a ese talento, a esa red que realmente es lo que es realmente importante en la asociación, las personas que formamos parte de ella. Y bueno, una mujer como usted con su trayectoria, pues para nosotras es un lujo, un privilegio y reitero nuestro agradecimiento. El privilegio es mío. Si le parece, pues esta conversación la vamos formulando en tres bloques. Por un lado, la persona, que no están desligados unos de los otros, la académica, la investigadora, la líder, la directora de distintos organismos y una parte de transferencia que también nos consideramos importante. Peregrina, usted es catedrática de matemática aplicada, pero aquella niña que correteaba y que tenía esas preocupaciones, ¿por qué estudió matemáticas? Tuve buenas profesoras de matemáticas. Curiosamente, yo estudié en Vigo, en el Instituto Nuestra Señora de la Guía, un instituto femenino, y haciendo así recuento, yo creo que las dos profesoras que tuve de matemáticas han sido un marco para mí, ¿no? Un faro ahí, y realmente me han mostrado en aquel momento que era posible y me ayudaron a conseguirlo, sí. Es decir, que esas profesoras que nos marcan, ¿no? Pues sí, sí. Incluso, bueno, en mi caso era importante conseguir una beca para poder venir a estudiar a Santiago. Y una de ellas, pues recuerdo perfectamente que cuando las actividades extraescolares no se estilaban para nada, pues a ella no le importaba pasar conmigo algunos ratos, pues resolviendo algunos problemas de olimpiadas matemáticas, etcétera. O sea que en cierto modo me entrenó. Y bueno, eso me permitió al final que accediese a una beca de la Real Sociedad Matemática Española, ¿no? Y al final fue lo que condujo a que estudiase matemáticas. Usted ya era una alumna destacada, ya tenía una habilidad para estas áreas, para las matemáticas, pero seguro que también para otras disciplinas, ¿no? En general, para las ciencias, me gustaban mucho las ciencias y de hecho mi primera opción era hacer físicas. Pero yo vine a estudiar a Santiago en el año 77 y en aquel momento no existía Internet como hoy, es decir, que la información no llegaba así inmediatamente, con lo cual yo pensaba que si quería hacer físicas tenía que irme a Madrid, pero no, en el año 77 empezó aquí en Santiago. Sí. Entonces, pues bueno, lo que hice fue matricularme en matemáticas. Hacía matemáticas durante el curso académico y en los veranos estudiaba físicas. O sea que me matriculé también en físicas. Es decir, una persona muy aplicada, trabajadora, y la carrera discurrió pues con tranquilidad, porque es una carrera difícil, ¿no? Tiene esa fama, la dificultad de las matemáticas. Bueno, yo creo que todo es difícil. Es decir, a todo es preciso dedicarle tiempo y verlo con un cierto cariño para que realmente el esfuerzo que requiere pues, cualquier tipo de formación sea menos esfuerzo y lo tomes pues, como una especie de diversión y que no consideres eso como un trabajo arduo que no forme parte también, en cierto modo, de tu tiempo libre, ¿no? Entonces, sí, matemáticas era una carrera difícil, tenía la etiqueta de difícil, pero yo creo que también otras lo eran. Sí, las ingenierías eran muy difíciles, cualquier carrera es difícil. Sí, todas las carreras tienen su dificultad. Pero bueno, con el nombre de Peregrina llegaste a Santiago, ¿no? ¿Y cómo transcurrió esa vida universitaria? Porque al fin y al cabo estamos hablando de alumni. Pues bien, yo estuve en Santiago mis 5 años de carrera, desde el 77 hasta el 82. Estudiábamos en la antigua Facultad de Químicas, Facultad de Ciencias en aquel momento, un ambiente muy agradable donde convivíamos además los estudiantes de físicas, químicas y matemáticas.
Y lo cierto es que guardo de esa etapa pues unos recuerdos maravillosos, ¿no? En la facultad conocí al que hoy es mi marido, o sí. sea que bueno, sí, fue una etapa donde realmente pues uno pasa de ser simplemente un adolescente, porque en aquel momento entrábamos en la facultad con 17 años y no teníamos bueno, el bagaje que tienen hoy en día nuestros jóvenes, y salíamos pues hechos unos adultos realmente, Sí. ¿no? Entonces... Bueno, la Facultad de Químicas yo creo que es una facultad determinante en esta universidad. De hecho, había un profesorado que tenía esa inquietud, los de física, incluso ya la ingeniería química, empezaba también algún profesorado empezaban a tener intereses diferentes. Sí, y las matemáticas ahí en el medio pues era algo muy importante, ¿no? Sí, era gente realmente muy dedicada a lo que era la vida universitaria, efectivamente. Bueno, entonces acaba su formación universitaria porque se estudia matemáticas muchas veces, sobre todo en aquellos tiempos, para dedicarse a la docencia. Voy a preparar oposiciones para dar clase en secundaria, ¿no? No en mi caso. Es un poco el estereotipo, pero hay que romper esos estereotipos. No es su caso es una carrera ya internacional, ¿no? Ahí empieza Bueno, todo un mundo. digamos que cuando terminé matemáticas, pues yo ya tenía el primer ciclo de físicas y realmente lo que quería era concluir físicas. Entonces me fui a Madrid a matricularme en la Complutense, pero de nuevo necesitaba financiación. Entonces surgió una oportunidad de profesor ayudante en la Universidad Autónoma de Madrid y allí me fui. Entonces, muy bien. una vez que ya estaba allí como profesor ayudante, pues me fueron de alguna forma influenciando para que fuese hacia la investigación en matemáticas. Y bueno, y ahí empezó todo realmente, ¿no? O sea que claro. fue un empuje muy grande para que hiciese mi tesis doctoral en matemáticas. Y a partir de ahí, pues ya realmente el mundo de la física estuvo presente por mi dedicación futura a lo que es la intersección entre la física y las matemáticas, el utilizar los fenómenos físicos como base para la modelación matemática y a partir de ahí pues intentar resolverlos matemáticamente y poner mi granito de arena. O sea que... Claro, es una especialización interesante, sobre todo en esos tiempos. Su tesis doctoral va sobre MATLAB, Laboratorio de Matrices, ¿no? Mi tesis doctoral fue sobre análisis asintótico en elasticidad no lineal. Entonces fue una tesis dirigida por un profesor francés, Philippe Ciarlet. Yo hice la tesis en la Autónoma de Madrid y en la Universidad de Pierre y Marie Curie en aquel momento. Era París 6, hoy en día es París Sorbonne, ¿no? Y bueno, fue una formación, digamos, que me permitió después el entender mejor el mundo de las matemáticas, el mundo de las aplicaciones y a partir de ahí pues ya desarrollar la carrera investigadora. Claro, parece todo muy fácil, ¿no? Pero son horas de trabajo, horas de esfuerzo, pero siempre bien acompañada, es lo que estoy viendo, por personas ya referentes. Estamos ya hablando de un mundo de referentes a nivel internacional. Sí, lo cierto es que, claro, la dirección, tutorización, el trabajo que hacen los profesores universitarios, muchas veces desinteresadamente, porque yo puedo recordar que en la Autónoma de Madrid el profesor Carlos Moreno hizo conmigo un trabajo enorme y realmente, bueno, ha sido mi colaborador hasta que se jubiló después posteriormente, pero digamos que a nivel de dirección de tesis él no figuró para nada, hacía un trabajo desinteresado, ¿no? Sí. O sea que muchos profesores hacen ese trabajo invisible, pero que es imprescindible. Claro, ese amor a la investigación. Sí, sí. Que... Bueno, no reñida con la docencia. No, porque es que la docencia al final es lo que digo, yo siempre digo que es el motor que empuja a aprender cosas nuevas, ¿no? Yo siempre he querido, pues, cada curso académico nuevo, pues, mejorar cosas con respecto al curso anterior, aunque llevo dando una asignatura, varios cursos académicos, ¿no? Porque siempre aprende uno cosas nuevas. Y entonces la dirección de los trabajos de fin de grado, la dirección de los trabajos de fin de máster, más que una carga de trabajo, yo lo veo como una oportunidad de tener contacto con los jóvenes, de intentar abrirte a nuevas oportunidades, a nuevas líneas de investigación
y ahí, bueno, pues las empresas en lo que es mi entorno son un caldo de cultivo inmenso porque, como digo siempre, no puedes inventarte el problema lo ponen ellas, no puedes cambiar nada, el resultado tiene que ser de su interés y al final es un desafío que tienes que afrontar y bueno, es trabajo, pero también es pasión, ¿no? Lo que hay detrás. Bueno, pues estamos con aquella joven que había leído su tesis, que ya tenía una carrera prometedora, es decir, que ya estaban asentados bien los cimientos. Estamos hablando de docencia e investigación que tienen esos vasos comunicantes, pero después usted se va especializando y vuelve a Santiago. ¿En qué momento vuelve a nuestra universidad? Pues volví a la universidad en el año 86. Después de haber leído mi tesis en Madrid, surgió una oportunidad en Santiago y... ¿Ya teníamos facultad de matemáticas en ese momento? Y ya teníamos facultad de matemáticas, efectivamente. Yo me fui como facultad de ciencias y volví como facultad de matemáticas, sí. Claro, y la facultad de matemáticas, recogiendo pues currículums como el suyo y el de otras personas, se forma una facultad fuerte, ¿no? Sí, yo creo que es una facultad, además, en muchas cosas, pionera y referente en España. Es un orgullo pertenecer a la facultad y formar parte de muchas iniciativas que tienen lugar en ella, ¿no? Porque realmente, pues, algunos me dicen que es que el microcultivo que tenemos en nuestra facultad nos impulsa, que a lo mejor en otras facultades pues no existe ese microcultivo, ¿no? Y sí que tengo muchos colegas que son referente en muchos ámbitos. Bueno, la importancia de las personas, que al fin y al cabo estamos hablando de alumni, estamos hablando de las personas que conformamos esta universidad. Sí, es que la universidad, alumni, somos los que estamos ahí, ¿no? Las personas. Fuera de eso hay mucho patrimonio, mucho edificio, pero si no hay vida... Disculpe la pregunta en su vida personal, pero me hablaba de que el que soy su marido, estudió con usted en la Facultad de Ciencias. Claro, usted se doctoró, empieza a especializarse hacia las matemáticas industriales, y ese compañero de vida... Pues ese compañero de vida también hizo matemáticas y trabaja en la Universidad de Santiago. Es decir, que es una carrera paralela. No paralela, porque él no se dedica a la carrera académica en el sentido de ser profesor, pero claro, era un momento en que la informática era una disciplina que estaban haciendo y él realmente, pues, su pasión, la informática. Era el momento oportuno. Era el momento oportuno para formarse con mucha dificultad porque no había ni tan siquiera carrera de informática. O sea que yo recuerdo ir a la Facultad de Económicas a pasar nuestros programas de ordenador con tarjetas perforadas, etcétera. O sea que era un momento en que la informática estaba naciendo, pero él descubrió ahí una pasión que lleva muchos años en ella, ¿no? ¿Eso le ha condicionado a usted su carrera, su área de investigación? El hecho de ir viendo cómo los ordenadores en casa se van transformando. Bueno, diría que no, ¿no? Porque realmente yo la vida del ordenador como un medio para la investigación la viví en mi departamento. En mi departamento, pues, fue un departamento que lo fundó Alfredo Bermúdez, es un referente en el ámbito de la simulación numérica. Y yo creo que el empuje del uso de ordenadores para la vida profesional lo he vivido en el ámbito de mi trabajo. Sí, muy bien. Bueno, entonces usted estábamos hablando de ese camino, ¿no? De ese interesante camino, pero ya no solo se dedica a la docencia y a la investigación, ahora vamos a hablar de cómo se mete en el tema de la transferencia, aunque es un camino natural, por lo que estoy viendo. Es lo que decía usted, si trabajo con datos, ¿quién me da los datos? Pero yo estas palabras, vuelvo al laboratorio de matrices, porque me pareció interesante cuando preparaba la entrevista cómo se introduce en este tema, el tema de MATIN, matemática industrial. ¿Qué puestos ocupa? Bueno, ha sido una trayectoria que yo creo que el detonante empezó en el año 90. Hasta aquel momento yo no había hecho transferencia realmente y acababa de nacer mi hijo. De hecho, pues yo estaba de baja por maternidad y surgió una oportunidad con una empresa de la Coruña, en aquel momento Alcoa Inespal,
Y bueno, en mi grupo de investigación me dieron la oportunidad de participar en aquel proyecto y no dije que no. Allá me fui a Coruña a conocer cuál era el problema en la producción de aluminio, la modelización y la simulación numérica de las cubas de electrolisis de aluminio. Y bueno, ahí empezó una carrera, digamos, nueva, porque la investigación, las líneas de investigación se centraron sobre todo en intentar resolver los problemas propuestos desde la empresa y para la empresa. Y fue muy enriquecedora porque, bueno, los matemáticos en general hablamos un lenguaje que no es cercano al lenguaje de otras disciplinas. La relación con técnicos de la empresa, con ingenieros de la empresa, hizo tener que encontrar una zona común para expresarnos, un lenguaje común, y fue muy enriquecedor para nosotros y para ellos, porque recuerdo alguna anécdota como estar muy preocupados porque un resultado no nos parecía que era bueno, por lo que nosotros habíamos leído, y cuando llegamos a la reunión dijimos, bueno, pues es que no sabemos qué está sucediendo, pero observamos esto. Y de repente dicen, pero es que si eso es el problema que nosotros venimos observando hace mucho tiempo, pero no sabíamos a qué se debía. Entonces, de alguna forma, esta colaboración, que yo creo que es imprescindible en la transferencia de conocimiento entre los técnicos de la empresa que conocen muy bien el comportamiento de su proceso y los matemáticos que hacemos la modelización y la simulación, es imprescindible para que realmente el final sea fructífero sobre todo, ¿no? Entonces ahí empezó, en el año 90, como digo, y continuó, bueno, pues ya a partir de ahí con otros muchos contratos de transferencia, pues después con la propia empresa para hacer la simulación de coladas de aluminio, para realizar pues el transporte de piezas de granito en barcos con otras empresas, para optimizar el corte de piezas, para simular la calidad de las aguas en el lago de Meirama, para simular la producción de acero en los altos hornos de Arcelor. O sea que ahí ha sido pues una carrera que se ha ido desarrollando en paralelo con la resolución de problemas industriales. Y a medio camino, pues en España hubo un macroproyecto enorme que fue el proyecto de Ingenio Matemática, el proyecto IMAZ, un proyecto con Solider financiado por el Ministerio. Y al amparo de este proyecto pues se organizó una plataforma que llamábamos una plataforma consulting con el propósito de hacer transferencia. Y Galicia es que es un referente en transferencia de conocimiento. Entonces nos dieron la oportunidad de estar liderando esa plataforma y cuando terminó el proyecto, pues eso desencadenó dos estructuras de éxito. Una estructura fue la Red Española Matemática e Industria y otra estructura fue a nivel gallego el Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, IDMATI, que hoy se ha integrado en lo que es CITMAGA. Y bueno, de ahí las tres universidades gallegas. De las tres universidades, un consorcio de las tres universidades gallegas. Y bueno, pues tuve la suerte de liderar la puesta en marcha de esas estructuras y bueno, la red española la presidí hasta el año 2021, yo creo, desde el 11 hasta el 21, 10 años, y IDMATI lo dirigí hasta que se integró en CITMAGA. O sea que realmente pues, fue una etapa muy, desde el punto de vista de gestión, de mucho trabajo. No solo eso, sino que con el caldo de cultivo de la red española servimos de referencia a la organización de redes europeas en los distintos países europeos y a raíz de eso se organizó en el año 2013 la Red Europea de Matemática Industrial, JUMASIN, que es una red de redes nacionales. Y ahí también estuve involucrada, o sea que, bueno, estuve en su comité ejecutivo hasta finales del año 2023 y ahora pues estoy coordinando un mostrador de servicio a las empresas, el Open Desk
de EUMASIN, que es un mostrador que pretende coordinar la transferencia de conocimiento pues, de 21 países europeos que integran esa red, 400 centros de investigación líderes en matemáticas a nivel europeo, y eso quiere decir unos 9.000 investigadores, ¿no? Entonces, no todos los países están al mismo nivel haciendo transferencia de conocimiento entre el ámbito académico en matemáticas y la industria, y ahí intentamos, bueno, pues no solo impulsar la transferencia de conocimiento, sino también coordinar un poquito esto a nivel europeo. O sea que, bueno, desde el año 90 sí que se han realizado unas cuantas cosas. Bueno, es una referente y bueno, pues muchas gracias por contarnos esta trayectoria. Estamos dando por supuesto que la gente sabe lo que es la transferencia y parece muy fácil, ¿no? Explicando este recorrido, usted aquella niña que empezó estudiando matemáticas con aquellas profesoras referentes, esa tesis doctoral, bueno, cómo fue creciendo su carrera y cómo fue apoyándose también en las personas. Hablábamos de la docencia, de la investigación y estamos dando por hecho que conocemos lo que es la transferencia en la universidad. La transferencia, que es poner al servicio de la sociedad también lo que dentro de la universidad ocurre, nos parece una parte fundamental. Eso, ¿cómo es la relación de la universidad con el mundo empresarial? Porque claro, ustedes son como buque insignia. Estamos hablando de un grupo buque insignia que ha tenido desde el principio relación con el mundo industrial. El mundo industrial tenía unas necesidades y maneja datos y ustedes les ayudan a resolver esos desafíos. Pero lo hacían en los años 90 cuando casi no se hablaba de este tema. Es que parece fácil, pero yo que conozco el mundo de la transferencia un poquito, veo que son pioneros, ¿no? Sí, sí. Por eso justamente hemos ocupado puestos así de referencia, intentando impulsar la transferencia a nivel internacional. ¿Qué es la transferencia y cómo está la transferencia en nuestra universidad? Para mí la transferencia es el motor de la universidad, porque el hacer investigación simplemente dando continuidad a teorías, pues está claro que es importante también, pero no puede ser nuestra única vía. Primero, porque la formación de los jóvenes, la formación de la gente que sale de las aulas, tiene que estar próxima a lo que ocurre ahí fuera. Y para que esté próxima, la única forma es que los formamos conozcamos lo que ocurre ahí fuera. Y solamente escuchando a las personas que utilizan nuestras herramientas, sabremos después transmitir a nuestros estudiantes casos de estudio que le pueden ser útiles cuando va a la empresa. Entonces, el que las líneas de investigación, no digo todas, pero en buena medida, una buena parte de ellas, estén impulsadas desde la empresa, primero, son impulsoras del desarrollo de nuevas técnicas, porque cuando la empresa tiene una necesidad es muy difícil que ya esté desarrollada la tecnología que les sirva ya para aplicar directamente. Tú tienes que avanzar un poco más en la tecnología que ya está desarrollada para hacerle un traje ad hoc a lo que la empresa necesita. Por tanto, son impulsoras también de desarrollo de nuevo conocimiento y además en el camino estás formando a nuevos investigadores, a los jóvenes, desarrollando nuevas tesis doctorales en un ámbito que después a la empresa le va a ser útil. Por tanto, yo creo que la transferencia debe ser el gran impulsor de las universidades. Y de hecho las universidades lo han entendido así hace mucho tiempo, con la puesta en marcha de las OTRIs, ¿no? Yo creo que en este caso lo que sucede es que las OTRIs, además de llevar a cabo la tarea de dialogar con las empresas y de atraer nuevos desafíos para que los investigadores puedan resolverlos, pues están involucradas en lo que es toda la gestión de los proyectos de investigación, no solo a nivel autonómico o nacional, también a nivel internacional, con toda la complejidad que tienen los proyectos europeos, por ejemplo, que requieren muchísima atención. Entonces, el tener un gran equipo orientado a lo que es la atracción de nuevos desafíos desde el ámbito industrial. Y aquí cuando estamos hablando de industria, yo no me refiero solamente a industrias en el sentido clásico, me refiero a todo lo que no es ámbito académico. Hospitales,
bancos, en fin, todo tipo de empresas que puedan tener una necesidad para resolver desde el ámbito científico, no solo desde el ámbito de las matemáticas, desde cualquier otro ámbito, pues lo hemos visto en el ámbito de la medicina, ¿no? Lo importante que es el desarrollo de nuevas vacunas. Ayer leíamos en la prensa el desarrollo de piel artificial para quemados, que se ha llevado a cabo en un instituto universitario de la Universidad de Granada, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en ámbitos fuera del ámbito académico, ahí podemos hacer una gran labor. Y desde luego en este sentido creo que Alumni sí que puede ayudar muchísimo a mantener el contacto entre los estudiantes que salen de las aulas de la Universidad de Santiago y se incorporan al tejido productivo y los que nos quedamos aquí como formadores, ¿no? Porque al final somos una red que podemos servirles de apoyo. Decíamos antes del carácter altruista de esos profesores invisibles que nos ayudaron a muchos a avanzar. Entonces nosotros también dentro de la universidad tenemos un tejido de investigadores que es en ese sentido altruista y que puede responder y ayudar y acompañar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a avanzar en su carrera profesional, en sus empresas, a resolver sus dudas, etc., ¿no? Entonces, el mantener esa ventana donde se conectan ambos mundos de forma totalmente natural, que no sea necesario ir de forma fría a un directorio, sino que haya eventos, por ejemplo, la iniciativa que ha tenido Alumni ya hace algún tiempo de hacer visitas a empresas, conocer cómo es la vida dentro de la empresa, las necesidades que pueda tener, qué le podemos ofrecer desde la universidad y visitar a nuestros egresados, porque yo muchísimas veces he ido a empresas sin saberlo, y llegar allí y venirme a saludar a alguien de algún departamento y decir, mira, es que yo fui profesora suya hace muchísimos años, no sé qué, y eso te encanta, ¿no? Entonces creo que es una vía de que esa conexión nazca de forma natural. Y no... Hace unos días fue el 25 aniversario de la primera promoción de Ingeniería Química, que fue la primera que hubo aquí en la Universidad de Santiago y que celebraban sus 25 aniversario. Le comento que entre el alumnado, exalumnado de ese que estamos hablando, había grandes profesionales ocupando puestos importantes en distintas empresas de Galicia. Hablábamos de la transferencia, hablábamos de que la universidad tiene que abrir esas ventanas y esas puertas para que esa gente también vuelva al aula. Eso también tiene que ser Alumni. El tema de encuentros, ¿no? Esos encuentros entre esa gente que pasó por el aula y ahora está en el mundo de la empresa, puede aportarle también a los que están, a los y las que están empezando en las aulas. Y también a los grupos de investigación, porque es lo que dice usted, tienen la industria, el mundo empresarial, sea más grande o más pequeño, tiene sus necesidades, sus preocupaciones. Yo creo que es un papel fundamental. Además, debemos de tener en cuenta que no hay una única vía para que esta comunicación exista. Debemos facilitarla desde todos los entornos. Y desde luego Alumni en ese sentido es privilegiado porque su papel es potenciar que los egresados mantengan su relación con la Universidad de Santiago. Eso es un input enorme para los investigadores de la universidad, porque no hay nada mejor para mí que recibir a un exalumno que viene a aprender de nuevo, que viene a consultar de nuevo. Eso significa que fue valiosa la formación que tuvo inicialmente y que considera que desde la universidad le estábamos aportando un conocimiento que ahora piensa que le puede venir bien, ¿no? Entonces, es una labor, ya digo, esencial, porque para los investigadores resulta muy difícil hacer esa visita de forma individualizada. Entonces, el que haya un organismo como Alumni que tenga como finalidad también, entre otras muchas, claro, pues el potenciar la comunicación, para mí es la comunicación esencial. Es una palabra clave, comunicación.
Sí que tenemos que hacer visitas a empresas, sí que tenemos que acercarnos a los grupos de investigación, a ese alumnado que está acabando, al que acabó y tiene también el sentimiento, ¿no?, de pertenencia y quiere volver. Su grupo de investigación, su trayectoria, veo que han hecho siempre una buena labor de comunicación. Lo que han hecho siempre lo han conformado bien, siempre ha tenido una marca, siempre ha tenido una presencia. ¿Ha sido consciente, inconscientemente? ¿Ha habido ahí un esfuerzo? Ha habido un esfuerzo, pero no se ha podido hacer todo lo que deberíamos haber hecho, porque no hemos tenido los medios económicos necesarios para dedicar realmente a hacer labores de divulgación. Digamos, con vistas al mercado. Es verdad que en algunos momentos pues hemos escrito artículos de divulgación, no hemos escatimado el iniciar actividades que son referentes para la divulgación de nuestro trabajo, como son los European Study Groups, que son actividades en las que nosotros le damos la oportunidad a las empresas a que vengan durante una semana, nos cuenten cuál es su problema y les conformamos un equipo de trabajo durante esa semana para que trabajen en su problema de forma prácticamente gratuita. Y eso, aunque desde fuera pueda parecer que es fácil, no es nada fácil conseguir 4 o 5 empresas que durante una semana estén disponibles para venir y sobre todo para escuchar los resultados. Pero después de esas experiencias, sí que muchas de ellas pues acaban participando, sea a través de un proyecto competitivo que ellas apoyan, o sea incluso a través de un contrato directo con la universidad, porque han visto interesante y útil el resultado. Pero bueno, es verdad, se ha hecho mucho esfuerzo en divulgación, pero no hemos contado con una maquinaria realmente bien engrasada para que ese trabajo de divulgación nos recayera directamente en los investigadores. Y nuestra formación está clara que no es publicista, claro. Nuestra formación es de investigación. Bueno, pero a veces la sociedad nos reclama, ¿no?, que las universidades realmente no comunicamos de la forma adecuada lo que dentro de las universidades ocurre, y a veces el mundo empresarial está muy alejado también de la universidad. No es el caso, de su perfil y de su trayectoria es ejemplar. Es decir, ha habido ahí esa vía de comunicación. Pero sí que desde Alumni, el hecho, por ejemplo, de realizar alguna feria que relacione a la ciudadanía con el mundo de la investigación podría ser interesante, o esto tiene que ser más temático. Es decir, no puede ser multisectorial porque lo que les interesa a la gente que le interesa historia, los de matemáticas, los de física. Claro, puede ser una feria... Es muy complicado. Yo creo que se necesita pues, hacer una reflexión con la participación desde muchos ámbitos. Pero, por ejemplo, recientemente están surgiendo proyectos súper interesantes en el ámbito de la lingüística en el que participan matemáticos. Estamos escuchando todos los días hablar de inteligencia artificial. Bueno, no queremos que la inteligencia artificial sean cajas negras que no sabemos lo que hay detrás. Entonces, ahí se toman decisiones no relacionadas solo con el ámbito científico, se toman decisiones relacionadas con el ámbito pues, de la logística, con el ámbito de peatonalización de zonas en las ciudades, posición y ubicación de cámaras, cuenteo de peregrinos en distintos puntos del camino, etcétera. Es decir, que son muchísimos los ámbitos donde es necesario incidir. Claro que sí. Por eso creo que no hay una única vía y que hay que trabajar desde muchísimas instituciones para avanzar, pero se ha avanzado muchísimo. No hay más que echar la vista atrás y ver que hace años pues, uno podría percibir que la universidad era una institución que estaba anquilosada en su interior. Hoy en día se divulga prácticamente todo lo que hacemos en la universidad. No sé si el lenguaje es el más correcto para llegar a todo el mundo o necesitaríamos hacer ferias dirigidas al gran público y donde se hace intervenir al gran público. Pero también se están haciendo actividades dirigidas a
chavalitos muy jóvenes de 8 y 10 años, haciéndoles jugar no solo con juegos matemáticos, con juegos científicos, juegos de la física. Hoy mismo tenemos un acontecimiento en el que vamos a poder ver la puesta de sol desde Finisterre y el amanecer desde Japón, ¿no? O sea que simultáneamente todas estas cosas que tienen una explicación científica es muy importante trasladarlas a la ciudadanía y se está haciendo, o sea, se está haciendo mucho. Con ese lenguaje cercano y sí, y a la gente lo recibe muy bien. Bueno, sobre todo que muchas familias en este momento, sus hijos e hijas han finalizado la BAU y están, bueno, ya han elegido, ¿no?, lo que quieren estudiar. Mi pregunta va por el presente y el futuro de las matemáticas, porque yo sí que recuerdo cuando algunas compañeras mías estudiaban matemáticas eran para dedicarse a la docencia, para preparar oposiciones. Esta visión ha cambiado totalmente. Bueno, usted ha sido pionera y ya su trayectoria lo demuestra, pero no era lo habitual. Hoy en día la matemática es imprescindible, es una herramienta imprescindible en el área de los datos. ¿Cómo lo ve usted? Pues que efectivamente la salida laboral de nuestros egresados es enorme, no hay paro y la dificultad la tenemos cuando queremos contratar nuevos investigadores en las universidades en este ámbito porque tienen muy buenas posiciones en el ámbito empresarial. Entonces ha cambiado un poco la percepción que la sociedad tenía de las matemáticas. En este momento se dan cuenta que les somos útiles, que en nuestro lenguaje al final no es solamente válido en nuestro ámbito, sino también en otros, porque somos gente, yo diría, muy racional, donde la lógica funciona en todo momento y entonces es difícil que algo pues, se nos pase sin analizarlo, ¿no? O sea que tenemos ahí una mente muy analítica, para cosas es muy positiva, para otras no tanto, pero bueno, para el mundo empresarial sí que es positivo. ¿Cuál es el futuro de las matemáticas? Pues yo creo que en general el futuro científico es enorme porque tenemos que entender cada día más lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, si uno piensa en el ámbito médico, pues está claro que enfermedades que a todos nos preocupan requieren del esfuerzo enorme del ámbito biomédico y ahí pues también están los matemáticos. O sea que yo creo que tenemos que tener en cuenta que debemos ser un equipo desde todos los ámbitos. Antes nombraba la historia, pero es que también la historia requiere pues desde múltiples ámbitos el trabajo pues para ser capaces de analizar qué es lo que pasó en el pasado y entender un poquito más de dónde venimos, ¿no? O sea que yo diría que es importante el trabajar juntos y no trabajar sectorialmente, sí, porque es la única forma de entendernos mejor y avanzar más rápido. Si yo no entiendo las necesidades que tienen en el mundo de la biomédico, por ejemplo, difícilmente sentada en mi despacho me puedo inventar un problema que al final la solución le sea útil, ¿no? Claro, sí, el tema de la comunicación. Bueno, y aquellas falsas dicotomías de ciencias, letras, hoy en día tienen que estar superadas. Debieran de estar superadas. Debieran de estar superadas, yo creo que sí. Bueno, el tema de ser mujeres, porque estamos hablando de las mujeres y las matemáticas, y hay grandes mujeres en las matemáticas, como en muchas áreas del conocimiento, como no puede ser de otra manera. Pero desde el feminismo se dice carrera feminizada, carrera precarizada. Ahí así es entrecomillado lo ponemos. Entonces decimos, bueno, pues la educación social, todo lo vinculado a los cuidados, carreras feminizadas, precarizadas, mal pagadas, no tienen valor social, valor económico. Matemáticas, empieza a haber una corriente que dice que se está acercando a la ingeniería y una carrera que se está masculinizando. Yo no lo percibo en la Universidad de Santiago, veo a muchas alumnas por las aulas, muchas profesoras referentes. Quizás el hecho de que haya muchas mujeres referentes también sirve para las más pequeñas. ¿Cómo lo ve usted todo esto?
Bueno, no cabe duda alguna de que en la Facultad de Matemáticas hay muchas mujeres que han ocupado puestos de relevancia, que además son muy visibles para la sociedad porque se han preocupado de divulgar lo que se hace dentro de la facultad, y en ese sentido pues van a ser una referencia para las niñas y para los más jóvenes, ¿no? Yo efectivamente creo que es verdad que tenemos que avanzar, pero se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y también tengo que decir que no en todos los ámbitos se vivió igual la falta de mujeres, porque en mi ámbito de conocimiento, la matemática aplicada, pues yo no sentí una discriminación ni en sueldo ni en mi avance académico por ser mujer. Es verdad que el hecho de ser madre mientras estás desarrollando tu carrera profesional, pues es una limitación, porque deberíamos de tener unas estructuras que permitan compatibilizar lo que es la vida profesional, la vida académica, con esa vida personal, que además es imprescindible para la sociedad. Es decir, yo creo que cuando yo era joven, la diferencia es que, bueno, no había nada de estas infraestructuras. Yo tuve la gran suerte de que la Universidad de Santiago tenía una guardería, pero cerraba a las 6 de la tarde, era muy difícil, y en julio cerraba, o sea que había que buscarse la vida, ¿no?, en ese mes. Pero en aquel momento se pensaba que los hijos formaban parte de la familia y no eran la gran apuesta de futuro de nuestro país. Pero yo creo que hoy en día eso ha cambiado. La percepción en la sociedad es que nuestros hijos, los hijos de los jóvenes de hoy en día, son nuestra gran apuesta de futuro. Por tanto, tenemos que cuidarlos, mimarlos, facilitar todo lo posible que esas parejas que hoy en día se están pensando tener un hijo, lo tengan. Y a mi modo de ver, para evitar que eso coarte la carrera profesional de los hombres y de las mujeres, porque es verdad que hoy en día los hombres también están intentando participar en esa etapa, pues es dándoles todas las facilidades y teniendo infraestructuras donde esos temas singulares o esas incidencias que surgen en nuestro día a día cuando hacemos una carrera profesional, pues no perjudiquen la carrera familiar, ¿no?, la vida familiar. Toda una corresponsabilidad, porque también colectiva. El tema de los cuidados a las personas mayores. Galicia es una sociedad muy envejecida. Efectivamente. Una red que sujete para que todo encaje, ¿no? Exacto, para que todo encaje. Y yo creo que eso es, de nuevo, una actividad colectiva, como bien dice. Sí, sí, sí. Yo leí algunas entrevistas que le han hecho a usted en distintos medios y hablábamos de la cuarta revolución industrial. ¿Es real la cuarta revolución industrial o ya ha pasado, está aquí? El tema de los datos, palabras Big Data, palabras inteligencia artificial, algoritmo. ¿Qué está pasando con toda esta nomenclatura? Hablábamos hace un rato de tener equipos de divulgación que sepan vender lo que está ocurriendo. Y está claro que esas palabras, Big Data, cuarta revolución industrial, es un merchandising. Sí, sí. Entonces, lo importante es que consigan que las empresas sí que se sumen a la revolución digital. Es muy importante en ese sentido. Y hoy en día la situación es muy dispar. Hay grandes empresas que incluso tienen departamentos de Big Data y que son proveedores de inteligencia artificial, y hay otras empresas que usan esas tecnologías subcontratadas o como caja negra, lo cual es un poco complicado, porque para que una empresa sobreviva tiene que hacer algo que no hagan sus competidores. Entonces tiene que diferenciarse y utilizar, digamos, la misma solución que le ha servido a todas las demás no es lo óptimo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Pues dependiendo del sector y dependiendo de la propia empresa, podemos estar en situaciones muy distintas. Pero yo creo que hoy la empresa es consciente de que o introduce tecnologías de digitalización o marca diferencias con respecto a sus competidores, o realmente
desaparece. Desaparece, su tiempo de vida se acorta muchísimo porque tiene que luchar contra gigantes. Claro. Y solamente con las empresas súper especializadas pues realmente conseguimos avanzar. Lo vemos en el día a día. Por ejemplo, en Galicia tenemos un ejemplo muy bueno en todo el microclima que se hace alrededor de las grandes empresas. Alrededor de Inditex, alrededor de Citroën, ahora Stellantis, alrededor de Cortizo. Crecen pequeñas compañías que han conseguido especializarse y ser punteras y utilizar desde luego nuevas tecnologías, aprovechar todos los sistemas de inteligencia artificial para nuevos diseños más rompedores, pero que al mismo tiempo mantengan una calidad incuestionable. Y eso hace que al final el tejido productivo sea más rico, que todo el entorno se enriquezca, porque estas microempresas que ya en algún momento dejan de ser micro, ya no son tan micro, pero son una fuente de puestos de trabajo para todo su entorno. Y su entorno muchas veces no está ubicado en las grandes ciudades, sino que está ubicado en el entorno rural, con lo cual también fijan población en el rural, ¿no? O sea que, la cuarta revolución industrial yo creo que no se ha completado, aunque algunos ya nos pongan en la quinta, pero ahí estamos avanzando con un tejido productivo cada vez mejor. Para la Universidad de Santiago es muy importante esas labores de transferencia, de impacto en el entorno, la creación de empresas basadas en el conocimiento. ¿Ustedes dentro del grupo tienen experiencia en este ámbito, en el tema de las spin-off, las empresas de base tecnológica, todo este mundo? La verdad es que en algún momento nos planteamos poner en marcha una empresa de base tecnológica y al final concluimos que intentábamos hacerlo vía un consorcio interuniversitario. O sea que nuestra apuesta para impulsar la transferencia fue hacer un instituto de matemática industrial. El Instituto de Matemática. El INMATI, que hoy es la unidad de transferencia de CIDMAGA. Entonces, no es fácil poner en marcha una empresa de base tecnológica, requiere unas ciertas condiciones también en los investigadores universitarios que se dedican a ello y después de analizar distintas opciones optamos por un consorcio que de algún modo mantenía pues, la vida en el ámbito universitario. Eso sí, con los tiempos de las empresas, porque ahí está la gran diferencia entre... Tiempo, ritmos, forma de trabajo... Es totalmente distinto, ¿no? Y entonces sí que en INMATI nos planteamos el trabajar como si fuéramos una empresa, pero con el conocimiento existente en las universidades. Es una fórmula muy interesante, realmente. Sí. Bueno, y volviendo a la profesora Peregrina, a la parte personal, ya casi para cerrar esta entrevista, yo leía también en algún artículo por ahí, en alguna publicación, que a usted le gusta cocinar, cuidar sus plantas, escuchar música, hacer senderismo, leer. Estas actividades encajan también con las actividades que hacemos desde Alumni. Hacemos senderismo, pues también presentaciones de libros, la parte más humanística. ¿Le da tiempo, con toda esta trayectoria, con toda esta carga de trabajo, aún le da usted tiempo para cultivar esta otra parte? Bueno, hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo porque es que al final la mente también necesita relajarse. Y bueno, cuando uno hace algo que le gusta por placer, pues no cabe duda que es un relax. Yo he participado en algunas rutas de senderismo con Alumni, ha sido un verdadero placer y realmente es una actividad que me gusta muchísimo porque va uno con sus ideas, hablando con gente, tiene también ahí esa componente de intercambio de conocimiento que me gusta mucho, ¿no? Sí, es un grupo muy interesante. Sí, muy interesante. Lo cierto es que sí, bueno, y las caminatas son impresionantes, o sea que yo animo a todos los que quieran hacer este tipo de actividad
que se unan al grupo de alumni porque es muy interesante. Lo lidera la vicepresidenta, porque llevamos año y pico una nueva junta directiva y mi compañera la vicepresidenta Luisa pues está siempre preocupada y ocupada en hacer rutas interesantes y están teniendo muy buena acogida. Bueno, ya para finalizar con un tema que para mí es importante porque es cuando yo la he conocido en persona, aparte de ver su larga trayectoria, en el año 2016 la Xunta de Galicia le concede un premio que yo creo que es un referente, el premio María Josefa von Nemburgen Planets. El premio que lleva el nombre de una matemática, además, de una matemática para una matemática. ¿Qué ha significado para usted este reconocimiento de la Xunta de Galicia, de un gobierno autonómico que parece que está un poco fuera de la universidad, aunque es un premio que reconoce también la trayectoria científica? Sí, bueno, fue una sorpresa total porque no sabía ni tan siquiera que había sido propuesta y desde luego ha sido un honor y al mismo tiempo pues me ha supuesto un respeto enorme porque te obliga un poco más, si cabe, a intentar ser mejor cada día en tu trabajo, ¿no? Es un premio que tiene muchísimo prestigio. Desde luego la matemática María José von Nemburger fue una mujer muy pionera para su época, que no tuvo el reconocimiento que se merecía, pero bueno, creo que se ha de alguna forma recuperado su imagen y para mí, bueno, la obligación de honrar el llevar el nombre de su premio, ¿no? Ha sido un verdadero privilegio. Y lo forman un grupo de mujeres gallegas que, bueno, pues forman parte de un club, de una red de mujeres que son referentes también para las más pequeñas y los más pequeños, ¿no? Sí, es una parte de divulgación que también es importante. Sí, hay una exposición itinerante con el trabajo realizado por todas las premiadas, que además viaja por los institutos y por los colegios y bueno, sí que para los estudiantes es una prueba, ¿no? Y sobre todo para las niñas en este caso, es una prueba de que si se quiere, se puede. Que hemos sido muchas, no es un caso esporádico, que de casualidad pues se han conjugado todos los astros para que tú estés ahí. No, realmente hay que trabajar, pero en todas partes hay que trabajar. Si quieres ser buena en lo que estás haciendo, tienes que dedicarle tiempo, seguirte formando cada día y tener ese grado de entusiasmo con lo nuevo por aprender. Pero eso ocurre en todos los trabajos, aquí también, pero realmente tienes la opción de llegar a donde quieras. Ya te cortarán las alas más adelante si no tienes la suerte de llegar, pero de partida, no, de partida tú debes intentar volar, siempre volar. Y la suerte es que al final he visto muchísima gente que vuela. Entonces, yo le diría a las más jóvenes que lo tienen que intentar, porque el camino está ahí y se hace al andar, y nadie sabe al inicio cómo va a ser su camino. El camino se hace cada día. Había una canción que decía, ¿no? Se hace camino al andar, y esto es igual. Pasas ahí... ¿Cómo ha cambiado el alumnado, esos estudiantes que tienen sus aulas, que siempre tienen la misma edad? Siempre. ¿Cómo ha cambiado de aquellas primeras clases en Madrid al alumnado que estamos a punto de recibir ya en septiembre, porque el curso ya empieza en breve? Sí, es que ahora los estudiantes tienen un bagaje que no teníamos nosotros cuando iniciábamos nuestros estudios universitarios, ¿no? Yo recuerdo que cuando me vine a examinar a Santiago, era la primera vez que venía a Santiago, con 17 años, ¿eh? Bueno, 16, porque aún no había cumplido los 17 en aquel momento. Entonces, hoy en día, pues está claro que Internet hace una labor que facilita que los jóvenes tengan unos conocimientos, tienen muchísimo más acceso a la información, muchísimos más viajes. El viajar está al alcance del gran público, de un modo u otro. Llegan con una formación en medios digitales en muchas ocasiones mejor que las que tenemos los profesores. O sea, realmente es un placer verlos, ¿no? Después, claro, yo imparto clases en este momento en matemáticas, impartí también en químicas, en ingeniería química,
y son estudiantes súper respetuosos con los profesores, es súper fácil hablar con ellos, dialogantes. Yo no tengo más que elogios para ellos, es un placer para mí, es un placer el darles clase porque aprendo mucho. Entonces, como siempre me gustó aprender y cada día pienso que tenemos ahí nuestras oportunidades, pues hay que ejercitar el cerebro, que dicen que es bueno, ¿no? Sí. Ejercitarlo, y el tratar de aprender, no conformarse con lo que uno sabe, siempre hay algo mejor. Es un lujo haberla escuchado, es un lujo escuchar a una alumni que ha alcanzado niveles muy altos en la investigación, en la transferencia, que es una referente a nivel internacional, y es un lujo escucharla hablar con tanta pasión por la docencia y por el alumnado. Realmente en estos tiempos que es pública o muere, ¿no? Que parece que la carrera tiene que ser muy rápida, una persona con ese respeto al aula y ese respeto también al mundo de la empresa, pues es un lujo haberla tenido aquí hoy, profesora Peregrina, con nosotras, y para Alumni pues es un placer que forma parte del directorio de estas personas, que yo me quedo con una frase suya, que hay que hacer encuentros, que hay que conocerse, no es solo estar en un directorio, sino que hay que hacer encuentros presenciales para conocernos y traer también y abrir las ventanas a la sociedad y al mundo empresarial. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer, un privilegio, y desde luego que estaré encantada de participar en esos encuentros, porque en ese diálogo es donde surgen las nuevas ideas. Muchas gracias. Gracias.